Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia y que estamos a punto de entrar a la historia de la reina Esther. Una historia muy bonita. Ya hemos visto el prólogo, ¿verdad? O la introducción para este libro, para poder entender de qué se va a tratar este libro, ¿sí? Por eso es que me tardé 2 días y una partecita de para explicarles de qué consiste este libro, cuál es la finalidad de este libro. Y ya una vez entrado a él, pues ya sabemos, a pesar de que, aunque también yo sé que lo han leído, conocen la historia, pero hay puntos muy importantes los cuales a veces pasamos por alto. No es por ignorancia, ¿verdad? Pero sí son cosas que a veces leemos y no analizamos detalladamente. Por ejemplo, el libro de Ruth, ¿verdad? Que acabamos de ver. Hubo cosas muy interesantes y algunas personas me lo hicieron ver, me dijeron, no lo había visto de esta manera, ¿sí? Yo sabía de esto, pero no sabía esto, y pues fue benéfico, ¿verdad? Fueron benéficas las enseñanzas. Pues bien, el libro de Esther también trae mucha enseñanza. Trae 10 capítulos muy interesantes, todos ellos, que hasta hoy en día tienen vital relevancia, amados hermanos. No crean que nada más fue escrito así y listo. No, tiene una vital relevancia este libro de la reina Esther. Ahora bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan por medio de esas plataformas y me apoyen un poquito para en la plataforma de YouTube, sí, porque ahí es donde estoy bajo con el número de visitas. Pero les invito para que también me apoyen en ese aspecto. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis. Ya terminamos los capítulos donde se hablaba más detallada, más incesantemente sobre la ramera, ¿verdad? Pero pues la detallamos totalmente y pues ahora vamos a entrar a un nuevo segmento, ¿verdad? La alabanza en el cielo. Y bien, pues entonces nos metemos a nuestro tema de hoy con respecto a la reina Esther. Y ayer hablábamos de que el libro de Esther nos proporciona las mayores ilustraciones de la providencia de Dios, ¿sí? Y aunque su santo nombre nunca se mencione en el libro, pero sí veremos su divina providencia en cada página de este maravilloso libro. Hay cierta incertidumbre en cuanto al autor, ¿verdad? Lo decíamos ayer, pero basándonos en el pasaje, capítulo 10, versículo 2, podría deducirse que fue el tío Mardoqueo, el tío de Esther, Mardoqueo, el que escribió este libro. Sin embargo, el versículo clave de este libro de Esther se encuentra en el capítulo 4, versículo 14, que dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ya después hablaremos, cuando lleguemos a ese tema, de qué se trataba. Pero a continuación presentaré un bosquejo, ya por último de este prólogo, ¿verdad? Presentaré un bosquejo que simplemente incluye un título general para cada capítulo, ¿sí? Y que nos ofrecerá una idea general del movimiento narrativo y del dramatismo con que se desarrolla toda esta por demás maravillosa historia de mucha acción. La mujer que rehusó obedecer a su marido, como título del capítulo 1. El capítulo 2, el concurso de belleza para elegir a una reina. El capítulo 3, Amán y el antisemita, ¿sí? El capítulo 4, para una ocasión como esta. El capítulo 5, el cetro de la gracia y la nobleza de Esther. El capítulo 6, cuando el rey no pudo dormir de noche. El capítulo 7,
el hombre que vino a cenar, pero terminó muriendo en su propia horca. El capítulo 8 dice el mensaje de esperanza pronunciado por el rey. Y los capítulos 9 y 10 dice la institución de la fiesta del Purim, o la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ahora bien, a través de este libro vamos a apreciar algunos detalles significativos. Por ejemplo, cómo un rey, durante una noche que no podía conciliar el sueño, se puso a leer las crónicas, o sea, su bitácora, una bitácora de los hechos sobresalientes de su reino. Y realmente fue algo muy bueno que él llegara a hacer eso, porque con este hecho aparentemente insignificante y su extraña conducta, ojo, amados hermanos, cambió el destino de un pueblo. Y esa es también considerada la providencia de Dios. Bien, vámonos al capítulo 1 entonces, que dice, la reina Vasti desafía a Asuero. En primer lugar tenemos el tema o título asignado a este capítulo, que es la mujer que rehusó obedecer a su marido. Este capítulo de la historia de una nación pagana fue insertado en las Sagradas Escrituras de la Biblia con un propósito totalmente definido, que es, ojo, enseñar a confiar en la providencia de Dios. Y comprobaremos este tema, amado hermano, al ir recorriendo las páginas de este maravilloso libro. Comienza la historia con la ley de un rey pagano y una gran dificultad que en ese momento se presentaba, que en este caso fue un problema matrimonial, pero que en realidad fue un asunto personal el que surgió en este reino y que inesperadamente traspasó sus límites y tuvo repercusiones internacionales. El problema de Vasti con el rey tuvo repercusiones internacionales. Así que entremos al primer capítulo, en el versículo 1 de este libro de Esther, que dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, o sea, sobre 127 naciones. Imagínense el poder que tenía este hombre en sus manos, ¿sí? En primer lugar, tenemos que entender que esta palabra Asuero no era en realidad el nombre de aquel hombre, sino que era un título que significaba Altísimo Padre o Venerable Rey. O sea, lo que significaba este hombre, el nombre no era ese, no era Asuero, no se llamaba Asuero, sino era un título que él tenía. Así que le pusieron como rey, le pusieron ese título que decía Altísimo Padre o Venerable Rey, porque manejaba 127 provincias, o sea, 127 naciones. Algo así como la palabra el César, que realmente era un título y no identificaba a un hombre determinado. Así, Asuero no identificaba a este rey persa en la historia secular, aunque en este sentido hay divergencias de opiniones en cuanto a su verdadera identidad. Pero entonces, ¿a quién se hacía referencia aquí? ¿Quién era este rey? Un siervo de Dios y servidor tuyo, amado hermano, adopta la posición de que este era el rey Jerjes el Grande de Persia, porque él fue el que realmente llevó a ese reino a un gran apogeo. Jerjes fue el hombre que hizo el último y gran esfuerzo del este para vencer al oeste, lo cual constituyó una empresa absolutamente extraordinaria. Un libro publicado por el Museo Británico en 1907, titulado Las esculturas e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistún en Persia, estableció que Asuero y Esther fueron los padres de Ciro. ¿Repetimos? Para explicarlo con palitos y manzanas. Correcto. Un libro titulado Las esculturas e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistún en Persia estableció que Asuero y Esther fueron los padres de Ciro, citado en Isaías 44:28 y 45:1. Jerjes reinó sobre un gran imperio que se extendió desde la India hasta Etiopía,
se extendió por la llamada media luna fértil. Estimado amado, quiero a manera personal agradecer que Dios permitiera que usted estudiara y aprendiera este maravilloso estudio con el que hemos iniciado sobre el libro de Esther, y de cómo en su providencia Dios nos muestra claramente y sin objeción alguna que Él controla los acontecimientos de la historia mundial. Te ruego que recuerdes que toda vida controlada por Él tiene una meta, un propósito bueno, que trasciende esta vida en la tierra y que también se proyecta después de esta vida en la eternidad. Pero, ¿cómo puede uno iniciar esta relación con Dios? Pues tan solo confiando en Jesucristo, que es el único camino para llegar a la santísima presencia de Dios, aceptando por la fe que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por mis pecados y los tuyos, confiando en que el Señor Jesucristo puede ser hoy tu Salvador si tú así lo deseas, ¿sí? Si usted permite que Él guíe su vida por la luz de su palabra y por su Santo Espíritu, su vida se irá convirtiendo en una vida de calidad, como dijo el rey David en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Estimado hermano, la palabra de Dios le invita a seguir ese camino. Y como un siervo de Dios y servidor tuyo, te deseo que seas partícipe de esta sublime experiencia. Continuando con nuestro relato, nuestro estudio del libro de Esther, repasemos una vez más el versículo 1 del libro de Esther, que dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Ya estuvimos hablando del rey Asuero, quien, como dijimos, fue en realidad Jerjes, y en consecuencia así lo llamaremos de aquí en adelante. Él había llamado pues a una fiesta para conmemorar su tercer año como rey de Persia a los gobernadores y príncipes de sus 127 provincias. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 1, que dicen que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Es decir, que todos los líderes de esas provincias, que cubrían una gran extensión desde la India hasta Etiopía, estaban reunidos, donde él era el principal de los gobernantes, el segundo gran reino mundial, acuérdense de ello, del naciente y ya muy próximo a aparecer nuevo orden mundial, que Daniel había mencionado, del imperio de los medos y los persas, y que hoy en día ya estamos en sus últimos acontecimientos. Lo hemos hablado en el libro de Apocalipsis, en las historias que hemos hablado por las mañanas. Y entonces aquí tenemos un gran banquete pagano en el palacio del rey Jerjes, y en verdad que este fue un gran banquete. Pero ¿por qué decimos que fue un gran banquete? Bueno, él festejaba su tercer año de reinado, y además él estaba en los preparativos para una campaña para ir en contra de Grecia, y estaba llamando a todos estos líderes y gobernadores con el propósito de convencerlos a través de la convivencia de esa fiesta para ir a la guerra contra Grecia. Ahora, imaginémonos la suntuosidad de esa fiesta. Había 127 provincias en el reino, y cada una de ellas el rey, y de cada una de ellas el rey invitó a una delegación. Ignoremos de cuántos miembros se componía cada delegación, así que probablemente asistieron a ese banquete de 1000 a 2000 invitados. Indudablemente fue un evento de máxima importancia para aquel periodo de la historia. Pero ahora, ¿cómo podría Dios intervenir en una escena como esta? Bueno, lo haría por medio de su divina providencia, o dicho de otro modo, fue como si Dios estuviera entre ellos de manera invisible para los seres humanos, pero eso sí, ocupándose de la protección de los suyos, de su amado pueblo Israel. Entonces,
esta fiesta, ¿sí?, que era llevada a cabo por los seres humanos, ¿sí?, también estaba Dios allí, ¿sí?, cuidando y protegiendo a los suyos, cuidando y protegiendo a su pueblo, ¿sí? Entonces Él estaba de manera invisible, pero ¿qué estaba haciendo ahí Dios? Guiando la obra que se tenía que hacer, el trabajo que debería de llevarse a cabo, porque ese trabajo iba a ser de gran importancia para el mundo de ese tiempo, como también de gran importancia para el mundo actual. Pero el tiempo se me acabó. Nos vemos el día de mañana para continuar con los versículos 4 de este primer capítulo de el libro de la Reina Esther. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.